Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? El gusto de siempre. Soy el doctor Bernardo Wolfson Manhart y vamos a cerrar estas mini charlas al respecto de iatrogenia y daño neural dentro de la implantología oral. Habíamos hablado de que habían 3 grados de daño sobre los nervios que normalmente podríamos llegar a afectar, que son el nervio lingual, el dentario inferior y el mentoniano. Habíamos dicho también que los grados de daño, según una de las varias clasificaciones, es la clasificación de Seddon, que es la neuropraxia, la neurotmesis y la axonotmesis, de menor daño a mayor daño, de reversible a totalmente irreversible. Recordemos que es importante el mapeo parestésico, es decir, marcar con un dry pen o con un marcador la zona que está insensible y hacerlo cada 4 o 5 días, tomar fotografías, registrarlo, para ver si hay cambios. Y en la medida que vemos que en los primeros 20 días hay cambios, entonces es dable tener una conducta expectante, aguardar, porque estamos viendo de que hay una reconexión espontánea, un cambio espontáneo y puede ir a la curación, sin que nosotros tengamos que intervenir quirúrgicamente u otras terapéuticas. Las terapéuticas, cuando el daño es irreversible y tenemos que intervenir o tenemos que ayudar a que los cambios sean más rápidos, van desde la electroestimulación a terapéutica medicamentosa con gangliósidos, por ejemplo, u otros químicos o fármacos que aceleran la conexión neuronal. También quirúrgicamente podemos abordar la zona, podemos retirar el implante si es que el implante es el que está comprimiendo el nervio. Ahora, si lo hizo la fresa y quedaron esquirlas en el conducto dentario, tenemos que de alguna manera abrir esa zona, hacer una ventana por vestibular y digamos que dejar expedita la zona para que los cabos seccionados queden enfrentados sin interferencias y tengan la posibilidad de reconectarse. O más aún, con magnificación intraoperatoria, hacer la neurorrafia o sutura terminal de los cabos seccionados. Recuerden que es muy importante saber o tratar de evaluar en qué momento se produjo el daño, porque eso nos ayuda a evaluar qué tan grave, qué tan reversible o irreversible es el daño sobre la estructura nerviosa y ver si fue durante la anestesia, que generalmente son totalmente reversibles, durante las incisiones, sean la incisión principal como las descargas, y si es sobre el mentoniano, generalmente son de difícil reparación espontánea, y ni que hablar sobre el lingual, cuyas consecuencias son catastróficas, y ahí sí tenemos que recurrir sí o sí a la neurorrafia, y también ver si fue durante el fresado, que es más agresivo, que si es durante la colocación del implante, ya que el fresado es a una velocidad mucho más alta que la colocación del implante, que se hace a 5, 8, 10 o 15 revoluciones por minuto, según los casos. Es importante evaluar al paciente, el calor también ayuda a la desinflamación de la zona. Es decir, hay varios elementos, pero lo importante es saber qué nervio dañamos, en qué momento se produjo el daño y tomar las medidas, digamos, en forma precoz. Si vemos que hay cambios positivos, entonces podemos esperar y darle la chance al nervio a que haya una reparación espontánea. Pero si vemos que pasado 20 o 30 días no hay cambios, sabemos sí o sí que eso no va a cambiar y que vamos a tener que digamos, interponer nuestras acciones terapéuticas, sean quirúrgicas, medicamentosas u de otra índole, para poder lograr mejorar o resolver el problema. En algunos casos, cuando no se puede resolver, si estamos frente a una parestesia no dolorosa, podemos no hacer nada,
porque es simplemente, ni más ni menos, digo, simplemente tiene, digamos, una gravedad relativa de acuerdo al paciente, o de acuerdo a la importancia que le da el paciente, es una cuestión sensitiva de un pequeño sector. Pero a veces quedan parestesias dolorosas y tenemos que recurrir a la ablación del nervio, o incluso usar Impletol donde, digamos, en el agujero oval donde sale el nervio, de donde se acerca, de donde sale el dentario inferior, para lograr necrosar ese nervio y que no tengamos esas sensaciones pulsátiles o incluso como choques eléctricos que puede llegar a percibir el paciente. En algunos casos, en lo que nos es particular, les cuento que para lograr mayor estabilidad de una prótesis implanto retenida, no implanto soportada, y para poder colocar los broches o los clips con mayor separación y tener más estabilidad en la rehabilitación protética, hemos instalado el mentoniano, procedimiento que se debe realizar con mucha cautela, ¿sí? Con una separación con un instrumento Romo, e ir aproximándonos de distal a mesial al agujero mentoniano e ir agrandándolo hacia distal para ir trasladando ese paquete. Lo mismo sucede con la misma dulzura o suavidad o precaución o sutileza en el trabajo se debe hacer cuando tenemos que correr el paquete dentario, que lo hacemos con una cinta de seda o con un elemento que sea atraumático y romo, para correrlo ligeramente hacia vestibular para poder lograr la recanalización del conducto donde fue afectado o dañado el nervio dentario inferior. Tema más que interesante, porque muchas veces, si bien felizmente es poco común, pero si nos acude un paciente luego de cualquier procedimiento, trátese de una abulsión, la colocación de un implante, incluso hasta una endodoncia o cualquier procedimiento, y nos acude a la consulta pocos días después con una parestesia del labio y del sector del mentón, tenemos que saber a qué nos estamos enfrentando. Desde Montevideo, Uruguay, el doctor Bernardo Wolfson, y siempre a disposición para cualquier consulta e incluso para sumar, para escuchar otras opiniones y sumar otras alternativas que siguen apareciendo y que se sigue estudiando sobre el tema, sobre cuando estamos hablando de daño neural. Continuamos con más charlas de implantología en una próxima entrevista u ocasión. Fraternal saludo para todos los colegas.